Como tal, damos inicio a la clase del día 3 de marzo del año 2021. No siendo más, para mí es un placer compartir con ustedes y vamos a dar inicio. Arrancamos, nos fuimos, entonces me dicen si están viendo la presentación. Muy bien. Ahorita sí. Ya pues vimos configuración electrónica, vimos enlace químico. Ahora vamos a pasar a lo que se llaman estados de oxidación. ¿Qué es un estado de oxidación? Rápidamente, ¿alguno de ustedes lo recuerda? No, muy bien. Sí, es un estado en el cual se oxidan las sustancias. Oxidar significa perder electrones y vamos a ver qué pasa cuando el electrón pierde o gana electrones. ¿Listo? Entonces tenemos estado de oxidación. Se puede establecer a partir de la configuración electrónica que ustedes ya saben, y los números de oxidación o estado de oxidación representan la carga aparente que tiene un átomo cuando se combina para formar una molécula. ¿Qué quiere decir esto? Alejandra, que me está mirando con cara de yo no entendí un carajo. Pues vamos a ver que simplemente, por ejemplo, el sodio que ustedes ya lo hicieron. Ustedes hicieron en la casita, el sodio tuviera una configuración de 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ¿cierto? ¿Cierto? Ese era el sodio, sus 11 electroncitos para el átomo de sodio. Pero resulta que acontece que Camilo descubrió que el sodio tiene una tendencia a eliminar ese último electrón para pasar a formar un catión. ¿Qué catión? Na+. Esa tendencia a deshacerse de un electrón le confiere una carga positiva. ¿Listo? Resulta que esa carga positiva es lo que se conoce como el estado de oxidación del sodio. ¿Listo? Entonces, estado de oxidación del átomo de sodio, 1, más 1. Del cloro, el cloro que también lo vimos, se carga negativamente con -1, estado de oxidación -1. Pero resulta que hay átomos como el cloro que se pueden adquirir estados de oxidación de -1, más 1, más 3, más 7. Puede perder todos los electrones para cargarse positivamente o ganar un electrón, depende de cómo yo los mezclo con otras sustancias químicas. Y cada estado de oxidación me va a permitir generar compuestos diferentes, ¿cierto, Laura? ¿Por qué me genera compuestos diferentes? Porque como vimos en la clase anterior y Camilo lo recuerda muy bien, tengo algo llamado la ley de aspas. Entonces cojo el cloro en estado +7 y lo mezclo con oxígeno en estado 2-, cruzo 2 para acá, 7 para acá y me queda Cl2 o 7, ¿cierto, Laura? Bien, ahora, ni siquiera estaba viendo, el Cl3+ lo mezclo con el O2-, miren, 2 para acá, 3 para acá, ¿cierto, Alejandra? Y se forman compuestos diferentes. Cada uno tiene 2 átomos de cloro, pero tienen una relación diferente de átomos de oxígeno. Eso hace que sean compuestos diferentes, por tanto, yo los voy a llamar de forma diferente. ¿Listo? Eso es lo que vamos a evaluar. No se me asusten. Vamos a ver el primer postulado, el cual me quedó remontado encima de lo que tenía que aparecer. Tranquilos. Yo que escribo en cualquier lado. Ahorita sí. ¿Qué dice el primer postulado? De acuerdo a lo que está leyendo la compañera Natalia en estos momentos. Listo. Natalia, las reglas para los estados de oxidación se puede resumir de la siguiente forma. A. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos de un compuesto externo. Muy bien. Camilo. El número de oxidaciones del hidrógeno H es +1, excepto en los hidruros. Listo, muchas gracias. Ya vamos a explicar todo eso. Alejandra. El número de oxidación del oxígeno O es -2 salvo de los peróxidos. Muy bien. ¿Y Laura? El número de oxidación de los metales siempre es positivo, ¿no? Tenemos un resumen de lo que vamos a encontrar en la tabla periódica y las tendencias. La suma algebraica de los estados de oxidación de toda la molécula debe ser 0 porque la materia es eléctricamente neutra. Si tú pierdes 2 electrones, ¿te acuerdas? Yo tengo que ganar 2. Si ella pierde 5, yo como contraparte tengo que ganar 5. Siempre son... Si ustedes dos, entre los dos pierden 10 electrones, yo tengo que ganar 10. ¿Listo? Y eso es lo que veíamos cuando veíamos la ley de las aspas y el entrecruzamiento. ¿Se acuerdan que lo hacíamos por eso? Para equilibrar electrones, ¿sí? Bien, y que la materia quedara eléctricamente neutra, bien, muy bien.
Esa es la primera y ya la sabemos muy fácil. Después de eso, tenemos asimismo que la tabla periódica, como ya vimos en previos capítulos, tiene algo que se llama periodicidad química, ¿cierto? Es que se repite constantemente. Los del grupo 1, adivinen, todos ellos terminan en S1. Y adivinen qué tienden a hacer ellos, pues a deshacerse de ese hidrógeno, de ese electrón, perdón, a deshacerse de ese S1 para quedar cargados positivamente. ¿En cuánto? En +1. Entonces todos los del grupo 1 tienden a cargarse con una carga positiva. Eso es lo que dice aquí. Y adivinen el hidrógeno, ¿dónde está? Está aquí arriba. Aquí, ¿dónde está? Estás aquí. Entonces, por eso se dice que el hidrógeno y todos los alcalinos, metales alcalinos, tienden a adquirir un estado de oxidación de +1. Bien. Los que están aquí, los del grupito de al lado, que tienden a terminar en S2, tienden a perder esos 2 electrones del nivel S y se cargan con 2 más, 2 cargas positivas. Y así podemos seguir, listo. Y los que están acá del otro lado, se tienden a cargar negativamente porque reciben electrones. Entonces los halógenos, por ejemplo, tienden a cargarse con -1 o 1 menos. ¿Bien? El oxígeno que está aquí al ladito, comúnmente él tiene 6 electrones. ¿Cuántos le faltan para 8? 2. Eso, 2, muy bien. Entonces, ¿qué carga va a tener por naturaleza? Tiene 6 electrones, que tiene carga 0. Le llegan 2 electrones que son cargas negativas. ¿Qué carga tendrá? -8. Eso, muy bien, claro. Recuerden que la carga son protones más electrones, donde los electrones son negativos. Entonces, tengo 6 protones y ahora voy a tener 8 electrones. Eso me da -2. ¿Listo? Entonces, por eso el oxígeno siempre trabaja con estados de oxidación de 2 menos. Y son las dichosas reglas que veíamos ahí. Y dice que los metales, ¿qué características tienen los metales? Que es muy importante. Que la mayoría de ellos tienden a donar electrones, por tanto, se cargan positivamente. Y la mayoría de los no metales tienden a tener comportamientos que pueden ir en ambos lados del sistema. ¿Listo? Pueden cargarse positivamente si les conviene o negativamente si también les conviene. ¿Listo? Pero comúnmente se cargan negativamente. ¿Hasta ahí hay una pregunta? Bien, entonces, por ejemplo, un compuesto así, H2SO4. Buenas, bienvenido compañero que llegas tarde, ponte aquí en la lista. Siéntate por ahí. Listo, entonces miren, H2SO4. ¿Listo? Vamos a ver cómo hago yo para conocer los estados de oxidación de esa molécula. Primero, me voy a basar en que si no tiene ninguna carga aquí, si no tiene nada por aquí que me indique que está cargado, yo lo voy a asumir como una molécula neutra, es decir, aquí hay un 0. Eso es decir que la suma de todos ellos me debe dar 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué sé yo? Lo primero que yo sé, Natalia, ¿cierto? Es que el hidrógeno siempre va a trabajar con estado +1. Esas son las reglas que tenemos acá atrás. Hidrógeno siempre cargado con +1 y oxígeno siempre con -12. Entonces se los coloco aquí. +1, -2. ¿Listo? O sea que el hidrógeno va a tender, cada átomo de hidrógeno va a tender a donar un electrón y cada átomo de oxígeno va a tender a recibir 2 electrones. Bien. ¿Qué va a pasar aquí, Alejandra? Es muy simple. Eso es por cada átomo, pero mira que tengo 2, entonces 1 es por un solo átomo, pero como tengo 2 debo multiplicar 1 más 1 por 2 te va a dar +2 y lo coloco acá abajito. -2 por 4, ¿cuánto les da? -8, ¿cierto? Hago la diferencia entre ellos, -8 más 2, casi toda la vida me va a dar -6. Ahorita sí, el único que yo no sé el estado de oxidación es el que está aquí, ¿cierto? Pero miren que si esto debe dar 0, aquí debe ser igual a 0. Solo me falta un estado de oxidación. ¿Listo? Me falta ese que está aquí. ¿Cuál es el único número que sumado a -6 me da 0? Eso, muy bien. +6. Entonces, este número debe corresponder al valor faltante aquí. ¿Listo? De tal forma que si yo hago esto
H2SO4 y coloco oxígeno menos 2, más 1 para acá, más 6. Cuando yo haga la suma me debe dar 0. Más 1 por 2, más 2, más 6 por 1, más 6, menos 2 por 4, menos 8, y ahorita sí, 2 más 6, 8, menos 8, 0. Y tengo carga eléctrica neutra, ¿listo? Así es como nosotros podemos hacer para determinar estados de oxidación desconocidos, ¿listo? Teniendo la fórmula del compuesto puedo hallar los estados de oxidación, ¿listo? Ahora, pongamos otro ejemplo, H3PO4, ¿listo? Miren, comúnmente son los mismos, entonces, menos 2, más 1 nuevamente, más 1 por 3, más 3, menos 2 por 4, menos 8, me queda menos 5, el único número que me convierte esto a 0 es más 5, por tanto este va a ser el estado de oxidación del fósforo. ¿Listo? Los ejercicios son así, son fáciles y son cíclicos. ¿Listo, Laura? Bien, Natalia. Hasta ahí no ha habido ningún inconveniente. Espérenme, me imagino un compuesto raro. Miren, CaOH entre paréntesis 2. Ahí, ¿cómo procedo? ¿Qué debo hacer? Porque ya lo vimos, pero es que aquí tiene un paréntesis y está raro. Entonces, nuevamente las mismas fórmulas. Oxígeno. Menos 2, muy bien. Hidrógeno. Ahorita sí, es como si yo este 2, entre paréntesis, tuviera aquí un 2 y aquí otro 2. Oxígeno. Me queda menos 2 por 2, menos 4. Más 1 por 2, más 2. ¿Cuánto da menos 4 más 2? Da menos 2. Debo buscar un número que sumado a menos 2 me dé 0. ¿Cuál es el número? Más 2. Y este número que acabo de encontrar es el estado de oxidación que me falta para el átomo metálico, el calcio. ¿Listo? Así es como se hacen esos ejercicios. ¿Tienen algún truco? ¿Tienen algo difícil? ¿No? ¿No? ¿Sí ves? Facilísimo, compañero Nicolás, bienvenido. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, tenemos esta serie de ejemplos. Lo primero, ¿para qué sirven los estados de oxidación? Los números de oxidación son números contables que permiten a los químicos resolver ecuaciones de equilibrio redox, es decir, oxidorreducción. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo saber cuántos electrones en un sistema están saliendo o están llegando a un elemento. ¿Listo? Y con base a eso yo puedo igualar. Si tengo un compuesto que libera 3 electrones, voy a necesitar hacerlo reaccionar con un compuesto que los quiera recibir. ¿Listo? Y para eso lo usamos. Ejemplos que tenemos muy comunes. Miren, aquí está. Miren, en este caso, siempre el hidrógeno va a trabajar con más 1. Siempre que ustedes lo vean, más 1. ¿Listo? Y miren todos los halógenos que tengo acá. Flúor, cloro, bromo, yodo. Me falta el astato únicamente. Todos son halógenos y miren, todos ellos, su naturaleza es a trabajar con el menos 1. ¿Listo? Asimismo, estos son los del grupo 7. 7A de la tabla periódica. Miren acá, hidrógeno nuevamente trabajando todos con 1. Hasta aquí también van todos con 1, pero estos dos de aquí pertenecen al grupo 6 de la tabla periódica, es decir, ellos tienden a querer 2 electrones para completar el octeto, por tanto carga menos 2. Eso es lo que está pensando Natalia. Y estos dos de acá abajo, ¿qué tienen que ver? Miren, más 1, número que le faltaría, el único número que hay, sería menos 4. Entonces, recuerden, también simplemente cruzan, este lo suben aquí, este lo suben acá, también aplica la ley de las aspas, y les queda que el carbono aquí trabaja con menos 4, es decir, él está en ese caso recibiendo 4 electrones, en teoría. Pero, como ustedes ya saben de enlaces químicos, él no es que los esté recibiendo de forma iónica, los está compartiendo. Y al compartirlos, como él es el átomo más electronegativo, los está trayendo hacia él con más fuerza. Por tanto, si yo lo cuantificara matemáticamente, yo puedo decir que a él le están llegando 4 cargas negativas.
Pero ustedes ya saben que esta molécula, la que tengo aquí, realmente es así. Cierto que lo vimos en capítulos anteriores donde veíamos hasta la estructura tridimensional de esta molécula, ¿sí se acuerdan? Que Michel decía que si usted la rotaba un poquito más, los tenía como colapsados, eclipsados, listo. ¿No era Michel? No, bueno, alguien de aquí decía eso. Listo, miren, estos son enlaces covalentes. Entonces, los electrones se están acercando y por el simple hecho de acercarlos, ya le voy a dar el estado 4 menos al sistema, ¿cierto, Laura? ¿Verdad eso? Ahora sí, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno ¿a qué grupo pertenece? Al 5A, muy bien, Natalia. Entonces, al pertenecer al 5A, necesita 3 electrones. Miren, ¿de dónde lo saca? De 3 hidrógenos. Entonces, tenemos que tener en teoría una carga de -3. ¿Listo? Para eso sirven los estados de oxidación. Simplemente van a decir cuántos electrones puede ganar o cómo se está comportando en un sistema. Si gana o pierde electrones. Fácil. Ahí hay ejemplos de enlaces iónicos donde todos los halógenos trabajan con -1 y todos los metales alcalinos trabajan con +1. El clásico. ¿Listo? Grupo 1 de la tabla periódica contra el 7. Grupo 2, berilio. Miren. Tratan berilio y calcio trabajan con estado de oxidación. 2 más. Pero miren entonces qué debe pasar. Todos los que están aquí, los conocidos como halógenos que trabajan con estado -1, van a tener que ahorita tener 2 átomos para balancearlos. ¿Se acuerdan de la ley de las aspas? Pues eso también sirve. -1 para acá, que se convierte en 1, 2 para acá y se convierte en 2 átomos del flúor. ¿Listo? Y los últimos, los del grupo los del grupo 6A, mezclándose con los del grupo 1A y 2A. Entonces, con los del 1A más 1, cruzo para acá, ¿sí lo vieron? Cruzo aquí, cruzo acá, y me queda K2S. Asimismo me queda el Na2SE. ¿Listo? Y así me queda el BS. Y así mismo me queda el KCE. ¿Listo? Fácil, rápido y relativamente sencillo. ¿Qué vamos a aprender en el proceso mágico del conocimiento? En estos días vamos a aprender cómo nombrarlos y cómo hallar esos estados de oxidación. ¿Hasta ahí los estados de oxidación están bien? ¿Los números de oxidación? Bien. ¿Listo? ¿Camilo? ¿Natalia? ¿No se duerma? ¿Alejandra? Listo. Ahorita sí. Aquí tenía para explicarles eso, ya lo entendimos bien. ¿No necesito explicar alguna pregunta? No. Bien. Ahora sí, con base en los diferentes estados de oxidación y el tipo de compuestos, vamos nosotros a tener una nomenclatura en química inorgánica. ¿Listo? Tendremos unas familias. Miren, en química inorgánica las familias principales se conocen como óxidos. Tengo yo la tabla periódica. Voy a coger mi tablita periódica. Perdón, voy a correr esto para acá. Para que me quede el espacio. Entonces, lo primero que estudia la química inorgánica o la química general, como vamos a ver, es que yo siempre parto de una tabla periódica y parto de una clasificación de los elementos químicos. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir que tendré mi tablita periódica bien bonita, bien dibujada, bien esquematizada. Hasta así como dijo Camilo, le pongo los lantánidos y los actínidos, no hay problema. Pero aquí, en toda esta escalera, yo tengo una división. ¿Se acuerdan de qué dividí esa escalera? Sí, te estoy viendo a ti, Laura. ¿Qué divide esa escalera? Metales Y la salvo de la raya, listo. Metales. Y, ¿cómo se llaman estos otros que no tienen carácter metálico? Metales y... Bien, muy bien. Y no metales. Entonces, lo primero que yo voy a encontrar es que cojo esos metales y no metales y los hago reaccionar con la molécula más abundante de la atmósfera, por ejemplo, es el oxígeno. Y lo primero que creo son estos grupos que llaman óxidos. Dentro de los óxidos tengo dos posibles: oxígeno
reaccionando con metales, oxígeno reaccionando con no metales. Ahí tengo lo que puedo yo tener, ¿listo? Entonces tengo óxidos ácidos si reacciona con un no metal, óxidos básicos o metálicos si reacciona con un metal, ¿listo? Eso lo vamos a ver ahorita cómo se forma, tranquilo, no hay problema. Después de eso, yo puedo tener lo siguiente: si tengo un óxido formado por un no metal y oxígeno, lo puedo hacer entrar en contacto con agua y tengo un ácido, oxácido o ácido ternario, ¿listo? Normalmente son producto de la reacción de un óxido no metálico con agua, ¿listo? Estos hidrácidos, ya los veremos, son simplemente la reacción entre un no metal e hidrógeno. Pero Laura se está preguntando, bueno, ya eso lo hizo con los no metales, ahorita ¿qué pasa con los metales? Cuando usted entra en contacto el metal con oxígeno, se forma el óxido básico o óxido metálico, y usted lo hace entrar en contacto con agua y va a formar algo que se llaman hidróxidos o bases. Estos son metal más el grupo OH, que se conoce como grupo hidroxilo. Entonces, como grupo hidroxilo, por eso estos compuestos se conocen como hidróxidos. ¿Listo, Laura? ¿Alejandra? Bien. ¿Natalia? ¿Nicolás, hasta ahí cómo vas? Bien. Bien, listo. Y finalmente tenemos una belleza porque todo es cíclico y todo se equilibra en este sistema. Cuando se hace reaccionar un ácido con una base, el ácido con la base, se forma algo que se conoce como sales. Las sales pueden ser de dos tipos: sal binaria, cuando tengo el metal y el no metal formando la sal; sal ternaria, cuando tengo el metal, el no metal y oxígeno; y puedo tener en casos raros la sal cuaternaria, donde por alguna razón el hidrógeno no se escapa del sistema y se mantiene presente. ¿Listo? Entonces puedo tener sales del tipo, por ejemplo, NaCl. Hagámoslo más bonito, hagámoslo desde arriba para que no nos perdamos. La parte de la tabla periódica la entendieron, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Voy a copiar esta diapositiva para que nos quede más bonito y mejor diagramado. Entonces voy a hacer C, control V. Listo. Aquí voy a borrar esto. Simplemente ustedes van a tenerlo ahí clarito para cuando... tú, escoge un no metal cualquiera, saca tu tablita periódica y escoge un no metal, el primero que se te antoje. ¿Cuál? Laura, que ya la sacó Alejandra. Que no sea el hidrógeno. Porque vamos a ver algo muy bonito. Natalia lo está pensando, pero miremos el hidrógeno. Tú tomas el hidrógeno y lo haces reaccionar con oxígeno. ¿Listo? ¿Y qué se forma cuando tienes hidrógeno y oxígeno? Se forma H. O hidrógeno, ¿con qué estado de oxidación trabaja comúnmente, Laura? ¿Con qué estado de oxidación trabaja comúnmente el hidrógeno? Lo acabamos de ver hace menos de 5 minutos. Con +1. Bien. ¿Oxígeno con qué estado de oxidación trabaja comúnmente? -2, muy bien. Cruzamos para acá, cruzamos para acá. Este compuesto que tengo ahí, ¿no se les parece algo? ¿Qué es ese compuesto? Exactamente, entonces por eso es que el óxido formado por el hidrógeno se llama agua. Entonces por eso se saca dentro de la familia de los óxidos, porque pues el agua era agua, no vamos a pelear ahí. Entonces cojan otro no metal. ¿Qué? No metal, no, que no sea un gas noble, pues, porque los gases nobles no reaccionan. Vamos a tomar un no metal. ¿Listo? ¿Cuál? Tienen como 10 opciones y no pueden escoger una rápido. Alejandra, sápale la patria. Listo, el azufre, bien. ¿Qué? Ay, bien, gracias. Nitrógeno. Entonces cojo nitrógeno y lo hago reaccionar con oxígeno. Nitrógeno, resulta que acontece que el nitrógeno me queda N
Oh, miren qué pasa. NO, ¿listo? Mezclo nitrógeno y oxígeno, estoy diciendo que los enlazo para formar un óxido. Ahorita, estado de oxidación del azufre, del oxígeno, perdón, 2 menos. Estado de oxidación del nitrógeno, puede escoger dos estados de oxidación. Cuando ustedes vean la tabla periódica, él tiene dos estados, más 3 o más 5. Puedes escoger cualquiera de los dos, ¿cierto, Laura? Alejandra, eso que tiene hasta más 1, más 3 y más 5 en algunas tablas. Entonces yo voy a escoger el más 5. ¿Qué hago? Cruzo para acá el 2, cruzo para acá el 5 y me queda N2 o 5. Este óxido que tengo aquí será por tanto un óxido. Viene de un no metal, por tanto va a ser un óxido ácido. ¿Listo? Y para que Laura no se pierda, voy a borrar esto de acá arriba. Ahora hagamos un óxido con un metal. Esto es un no metal, ahorita hagámoslo con un metal. ¿Listo? Con un metal, cualquier metal tienen como 80 y tantos metales. ¿Cuál? El hierro, muy bien, gracias. Fe más O2. ¿El hierro cuántos estados de oxidación tiene? Rápidamente. Comúnmente trabaja con más 2 o más 3. ¿Listo? Entonces, hago lo mismo, coloco ahorita hierro, oxígeno, oxígeno menos 2, más 3 o más 2, ¿cuál te gusta más? Listo, más 3. Cruzo para acá el 2, cruzo para acá el 3 y les va a quedar entonces aquí un óxido básico. ¿Listo? Ahí tenemos cómo funcionan los óxidos. No hay gran problema, no hay gran dificultad, solo es mezclar el óxido solo es mezclar el elemento con oxígeno. Y para hacerlo, usted simplemente, ¿vieron lo que yo hice? Simplemente coge el elemento sea cual sea y le coloca al lado el oxígeno. Oxígeno menos 2 y mira con qué estado de oxidación está trabajando su compuesto. Y aplica ley de las aspas, va para acá y va para acá. Listo. Y se forma el óxido. Hasta ahí no hay problema. Que si es un óxido con un metal, óxido ácido. Perdón, o si es con un metal, óxido básico o metálico. Que si es con un no metal, óxido ácido. ¿Listo? Ahora, Camilo dijo, listo, yo quiero coger mi no metal, mi óxido no metálico, que sería el N2O5, y le voy a adicionar agua de puro berraco. Listo. Miren que ahí estoy tomando un no metal y le estoy adicionando agua, entonces me voy a ir a la formación de un ácido. ¿Qué va a pasar aquí? El ácido tiene esta estructura, miren. Vamos a ver diferenciar dos tipos de ácido, el hidrácido o el binario, que tiene dos elementos que lo forman, hidrógeno y un no metal. ¿Listo? O ternario, que tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. En este caso yo tengo hidrógeno está aquí, oxígeno lo tengo aquí y acá, y tengo un no metal, o sea que este va a tener 3 elementos que lo conforman. Cuando tenga 3, los ácidos siempre arranco por el hidrógeno, entonces voy a hacerlo. Hidrógeno, H, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Esto acá no me voy a poner a ver la ley de las aspas y no estoy contando. Hidrógenos tengo 2. Nitrógenos, ¿cuántos tengo? 2. Oxígenos, ¿cuántos tengo? 1 más 5, 6. ¿Qué les dije yo la otra vez? Que si tenía números simplificables se podía hacer. Simplificarlos, ¿cierto? Entonces miren, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 6. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Les queda que esto va a ser igual a HN o 3. Este que tenemos aquí va a ser el ácido. ¿Siguieron? Así de simple se forman. ¿Fácil? ¿Segura? Bien. Ahora sí, Nicolás dijo, pues si Camilo hizo el ácido, yo voy a hacer la base. Entonces usted se trae para acá el óxido básico. En este caso, Fe2 o 3. Y para hacer su hidróxido, usted también le tiene que adicionar agua. Entonces usted se está yendo para este lado del camino. Ahora usted coge y le adiciona agua. ¿Listo? Pero miren que aquí hay una belleza muy importante. Los hidróxidos tienen una característica que los hace totalmente diferentes de los ácidos. Ellos tienen una fórmula general que se fundamenta en el siguiente principio. Los hidróxidos tienen M más OH. Y por tanto su fórmula general es la siguiente. La voy a copiar
aquí. ¿Listo? Y perdonarán el desorden. Esto funciona de la siguiente forma. Vamos a copiarlo con las... No, con rojo. Dice, metal, entre paréntesis coloque el grupo H. Si el metal tiene una carga más X, usted esa carguita la va a bajar acá y la va a poner aquí. ¿Listo? El OH tiene una carga de -1, entonces usted lo va a poner acá, por eso siempre le va a quedar el metal con 1. La fórmula general de un hidróxido va a ser MOHX, esto siempre. Entonces veámoslo aquí en el hierro. Coloco hierro, Fe, le voy a colocar OH, entre paréntesis, -1. El hierro, de una vez me tengo que ver cuál era la valencia o cuál era el número de oxidación. Miren, el número de oxidación era +3, entonces lo coloco aquí, +3. Ese +3 lo paso acá. Entonces la fórmula del hidróxido es FeOH3. No, +3 no, FeOH3. ¿Listo? Recuerda que cuando se bajan, pierden el signo. ¿Listo? Entonces cualquier hidróxido, miremos acá, que Valentina quiere averiguar el hidróxido de vanadio. Entonces simplemente vanadio OH. ¿Qué valencia tiene? +5. Entonces, +5 para acá. Hidróxido de vanadio. ¿Qué hidróxido de magnesio? Que tiene 7 estados de oxidación, entonces quiere hacerlo con el estado +3. OH aquí y baja el 3 acá, ¿listo? Mientras que los ácidos, usted tiene SO2, por ejemplo, más agua. Aquí sí le toca H2. S1, ¿sí ven? 1, oxígeno, 1 más 2, 3. Ahí sí tenemos que hacer la suma, ¿listo? Pero los hidróxidos tienen ese comportamiento, como tienen que tener el grupo OH, entonces vamos a tener que asociarlos con ese MOHX. ¿Listo? Siempre va a ser así, siempre, ever. ¿Listo? La química es muy fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, muy bien. Ahora viene la parte interesante del sistema. Viene la última parte que nos va a relacionar. ¿Qué pasa cuando usted ahora va a mezclar un ácido con una sal? Perdón, va a mezclar un ácido con una base para formar una sal. Aquí se nos acabó, pero vámonos para acá. Vamos a tomar este pedacito de tablero. Entonces, ¿qué ácido teníamos? HNO3. ¿Qué hidróxido teníamos? Más FeOH3. Al formar una sal, también se llaman reacciones de neutralización. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a producir? Se va a producir agua. ¿Listo? ¿De dónde viene el agua? Muy bien. Viene de este hidrógeno que está aquí. Miremos, hidrógeno y acá hay OH. Entonces, si yo a este OH le enlazo un hidrógeno, ¿qué me queda? Una molécula de agua. De ahí viene esa agua. Los ácidos tienen la propiedad de liberar hidrógeno. El primer hidrógeno es estructura, o los hidrógenos que estén al principio de estructura los tienden a liberar al medio. ¿Listo? Y las bases con ese hidroxilo que está al final tienden a atrapar esos hidrógenos formando agua. Entonces, yo voy a dejar esto y les voy a quitar esa parte. Vamos a ver, se forma el agua. Entonces, de este primer compuesto se me fue el hidrógeno. El hidrógeno se va dejando un vacío en la molécula. Entonces, él tenía +1. Si se va con +1, ¿qué va a quedar? NO3 menos 1. Bueno, hagámoslo así. H +1, +1 menos 1, 0, ¿cierto? Pero resulta que el hidrógeno se va y él se lleva su carguita porque él se tiene que llevar su núcleo. Al llevarse su núcleo, queda NO3 menos 1. ¿Listo? O sea, él se va con las cargas y deja la carga negativa formando un anión. ¿Listo? El ácido forma un anión. Ahora sí. Veamos aquí qué pasará con este sistema. Fe 3 más OH 3
Entonces aquí está -1. Los que se van aquí son estos de aquí. Entonces mire que me queda hierro 3 más. ¿Listo? Me queda un catión y un anión. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y qué hago? Yo los pongo aquí. Fácil. Entonces me vengo con ellos y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el metal primero con su carga Fe 3 más y pongo el anión completo con su carga, -1 y +3. ¿Y ahora qué hago? Ley de las aspas, paso este 1 para acá, paso este 3 para acá, pero como estoy pasando este 3 para abajo, tengo que colocar eso entre paréntesis. Entonces, ahorita sí, bajo aquí, me queda 3 aquí, 1 acá, y se me forma la sal. ¿Listo? Fácil, rápido y sencillo. ¿Entendido cómo se forma una sal a través de todo el proceso? Listo. Camilo, muy bien, gracias por preguntarte. Camilo se está preguntando, profe, pero es que yo no entiendo. Acá en el lado de los reactivos hay 4 hidrógenos que ustedes los pueden ver aquí perfectamente. Aquí hay 1 y aquí hay 3, ¿cierto? Pero del otro lado solo hay 2. ¿Qué hicieron los otros 2 y la masa no se crea ni se destruye? Muy bien. Esa parte la vamos a analizar cuando lleguemos a balanceo de ecuaciones químicas. Ahí solamente estamos formando las especies que se van a dar. ¿Listo? Pero nos falta efectivamente, como dijo Camilo, balancearla, es decir, que el mismo número de átomos de los reactivos es igual al mismo número de átomos de los productos. ¿Cierto, Laura? Eso, muy bien, gracias. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahorita sí, vamos a entrar a lo que se llama nomenclatura. Laura, colabórame con la lectura. En un conjunto de normas que se aplican para nombrar y representar fórmulas haciendo uso de los elementos de la tabla periódica y sus símbolos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar unas normas establecidas por un gremio químico llamado la IUPAC que nos va a decir, de acuerdo al nombre del elemento, usted le va a dar un nombre al compuesto que se forma. Por eso usted va a tener, si es flúor, ácido fluorhídrico. Por ejemplo, ya ven que el flúor, pues fluorhídrico les recuerda al flúor. Entonces, que por lo menos este hidróxido de aquí es de vanadio, entonces hidróxido vanádico. Como tiene el vanadio, usted ya, uno de los elementos que llame similar o parecido al vanadio. Entonces busca el vanadio, ¿listo? Eso es, y nos va a decir una serie de normas en las cuales, de acuerdo a las propiedades, principalmente su estado de oxidación, vamos a nombrar los compuestos, ¿listo? Actualmente se aceptan 3 nomenclaturas donde se agrupan y se nombran los compuestos inorgánicos. Vamos a ver las 3. Primera de ellas, la nomenclatura tradicional. Es el sistema más antiguo, utiliza prefijos de acuerdo con el número de oxidación de la formulación. Muy bien. Alejandra, nomenclatura stock. El sistema se basa en los números de oxidación utilizados en la formulación y lo representa mediante números romanos. Muchas gracias. Y tenemos el último que es la nomenclatura IUPAC. Natalia. Este sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada utiliza la cantidad de átomos para nombrar y formular los compuestos químicos inorgánicos. Listo, muy bien. Vamos entonces, antes de llegar aquí, listo. Tenemos los óxidos, tenemos 2 tipos de óxidos. El primero es el óxido básico, ¿listo? Que ya lo vimos, simplemente es oxígeno con un metal. Y aquí vamos a analizar cómo se llamaría en cada una de las nomenclaturas, ¿listo? Quiero que le presten atención a eso. Entonces, supongamos que no tengo el calcio, sino que voy a tener un elemento que tenga varios estados de oxidación. Voy a coger el magnesio, no, vamos a coger el hierro para que no nos quede tan difícil. Que solo tiene 2. Fe. El hierro solo tiene 2 estados de oxidación, entonces tiene 2 más y 3 más. ¿Listo? Por tanto, cuando se mezcle con oxígeno va a quedar Fe, 2 más, oxígeno 2 menos, cruzo valencias y me queda ¿qué?
El producto va a ser el FeO. ¿De dónde quedó? 2 bajo, mitad de 2 de cada uno, me queda 1 y 1. ¿Listo? Fácil. Ahorita, el que dijo Laura, que era el Fe, 3 más, bajo para acá y me queda como resultado el Fe2. Miren que ambos son compuestos diferentes, por tanto, a pesar de ser formados por hierro y oxígeno, tienen estructura diferente. Entonces, ¿yo cómo los voy a nombrar? Fácil. Dice la norma lo siguiente, la norma tradicional. ¿Listo? La tradicional que dice acá, dice, un sistema antiguo que usa prefijos de acuerdo al número de oxidación en la formulación. Entonces, dice lo siguiente, hay una tablita de prefijos. ¿Ustedes saben lo que es un prefijo y un sufijo? Pues aquí tengo el número de oxidación. Voy a tener un prefijo, un sufijo. Sufijo antes de y un prefijo después de. El número más pequeño, en este caso solo tengo 2 más y 3 más. ¿Listo? En este caso, el sufijo que le voy a dar al 2 más no va a tener ningún sufijo. O sea que yo lo voy a llamar sin aplicarle nada antes del nombre. Y después del nombre, si tiene el número más pequeño, le voy a aplicar la terminación oso. Y si tiene el nombre más grande, le voy a aplicar la terminación ico. ¿Qué quiere decir esto? El primero que está aquí, como es el más pequeño de los dos, lo voy a llamar óxido. Viene del hierro, pero resulta que cuando veamos que como que el símbolo no encaja con el nombre, por lo menos hierro se escribiría HE, si fuera hierro, pero viene de Fe, eso viene en latín que es ferro, que es férrico. ¿Listo? Férrico es el nombre en latín, o en griego, de el hierro, entonces por eso se llama óxido. Miren, fer, que hace referencia a hierro, pero le tengo que dar la terminación oso, ferroso. ¿Listo? Para el menor, para el más bajo de los dos. ¿Listo? Y para el más alto va a ser óxido. ¿Cómo fue que lo dijo Nicolás? Rico. ¿Listo? Y ahí ya tiene usted los dos nombres. El compuesto de arriba se llama óxido ferroso y el de abajo se llama óxido férrico. ¿Cierto, Laura? Bien. Ahorita. Déjenme ver una cosa. Vamos a pasar a qué pasaría si tiene más estados de oxidación para este sistema. Vamos a hacer esto. Si tiene más estados de oxidación, usted va a tener que también inventarse más sistemas para agregar. Perdón la demora, voy a poner un cosito para tapar esto. Y vamos a... así. Listo, para que podamos diagramar encima y así no perdamos el cuadrito igual. Listo. Ahora, vamos a tener otro estado de oxidación, otro metal. ¿Listo? Cojamos otro metal, en este caso, cojamos el manganeso. El manganeso tiene +1, +3, +4. Creo que en lugar de +4 es +5, perdón, y tiene +7. ¿Listo? ¿Me lo verificas ahí en el...? Bueno, luego lo verificamos. Entonces ya tiene 4 estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, si formamos los óxidos, me va a quedar MnO -2 +1, cruzo para acá, me queda Mn2O. Siguiente me quedará Mn3 más O2 menos, me va a quedar Mn manganeso 2, cruzo, O3. Siguiente, me va a quedar Mn+5 o -2, cruzamos y me queda como Mn2 o 5. ¿Sí ven que cada vez voy creando óxidos diferentes en el sistema? Entonces me queda como Mn2 o 7. Cada uno es diferente. Resulta que ahorita yo, ¿qué hago? Ya tengo 4 números y los prefijos solo me hablaban de
el mayor y el menor. Ahora coja el 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces, ya tenemos 4. Tenemos el más pequeño, el siguiente, que sería como el intermedio de los pequeños, el más pequeño de los grandes y el mayor. ¿Listo? De menor a mayor. Entonces, dice, al más pequeño de todos, déjele el prefijo oso. Y Nicolás dice, pero ya tendría dos compuestos con el mismo nombre. Espere que aquí vienen los sufijos. Pero colóquele el sufijo hipo. Entonces le va a quedar hipo oso. Entonces, el que está aquí va a ser óxido. Todos van a ser óxido. Entonces solo voy a poner aquí la palabra óxido, hipo, manga, noso. Vean, hipo antes de oso al final, hipomanganoso. ¿Cierto, Laura? Bien. Ahora, el siguiente, ¿cómo lo llame? Llámelo, solo le coloca el oso, entonces va a tener hipo, óxido, manga, noso. Terminación oso. El siguiente, óxido, manga, nico. Y ahorita al último que tiene el estado de oxidación más grande, fácil, déjele el ico al final, pero identifíquelo al principio con la palabra per, y le quedó como el óxido permangánico. Sí, ese es el chiste que hacemos los químicos para eso. Al más alto de todas las valencias usted le va a terminar con el perico. Perico, animal que vuela de ese tamaño como chiquito y emplumado. Bien, ¿listo? Esos son los sufijos que ustedes van a tener para el sistema y así es como se emplea la nomenclatura tradicional. Yo veo con qué estructura estoy trabajando, con qué estado de oxidación y con base a eso voy y busco. La tabla me dice, tiene 3. Buena pregunta, Laura. ¿Qué pasa? ¿Tiene 3? Listo. Si tiene 3, usted siempre va a omitir el más alto. Entonces, ya no es perico, sino que al más pequeño le va a llamar hipooso, al siguiente le va a llamar oso y al último le va a llamar ico. Si tiene 4, ya toda la nomenclatura. Si tiene 2, elimina los extremos. Elimina el hipooso y elimina el perico. ¿Listo? Fácil, rápido y sencillo. Muy bien, Nicolás, me encanta esa actitud. Y si solo tengo uno, ¿qué carajos hago? Simple. Si solo tiene uno, su estado está entre 0 y ese número. Entonces es el mayor de todos. Entonces como si tuviera 2, solo que el menor es 0 y no existe. Déjelo como ico nada más. Si tiene 1, por lo menos el sodio solo tiene más 1. Óxido sódico. ¿Listo? Potasio solo tiene 1. Óxido potásico. Fácil, rápido y sencillo. ¿Hasta ahí una pregunta? Porque seguimos y esto no para. Bueno, los óxidos básicos ya quedaron ahí. Después vienen los óxidos ácidos, que son óxidos que se mezclan, por ejemplo, en este caso, miremos, C. Carbono tiene 2 estados, más 2, que sería CO. Ya Laura está cansada de ver esto, más 2 por aquí, menos 2. Se cruzan y le queda como CO. ¿Listo? Y tiene otro estado que es el más 4. C por aquí, más 4, oxígeno, menos 2. Se cruzan y le queda CO, 2 para acá, 4 para acá, mitad, mitad, y por tanto le queda CO2, ¿cierto? ¿Ya lo entienden? Es muy fácil, muy rápido, muy sencillo. Nicolás, ¿cómo se llama el de arriba? Si está trabajando con 2 es el estado más pequeño y por tanto tiene que ponerle el prefijo oso. Ajá, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido qué? ¿Óxido? Carbonoso, muy bien, ya estamos aprendiendo. Ahorita, al de abajo, ¿cómo se llamaría? Óxido. Eso es que si ven que les fluye. Ustedes ya llevan la química en la sangre. Fácil. ¿Alguna pregunta? Listo, lo único que va a variar es que nuevamente aplico las mismas reglas de la nomenclatura tradicional, pero a este sistema. No hay problema. Hasta ahí vamos. Claros, rápidos y sencillos. Ahora viene el problema. ¿Qué razón? Que creo que ya cuadré mi tiempo y quedó perfecto. Ay, marica, mi mandado a hacer bien. Entonces, chicos, en su casita hasta ahí, ¿cómo quedaron? ¿Entendidos? Chicas, Gloria,
Melissa, Satiana, ¿entendieron la parte de nomenclatura? ¿Todo bien, todo correcto? ¿Y el que se alegra? Listo. Entonces, antes de que se me vayan, les voy a explicar la última partecita. Voy a sacar unas diapositivitas extras antes de ver la tarea para que ustedes queden totalmente correctos. La tarea mientras tanto la puedo por WhatsApp. Es que se le hace daño. No, denme un momento, ya cuadramos lo de la tarea, ¿listo? Denme un momento. Tranquilícense y vamos a calmarnos antes de eso. Entonces, antes de que queden con la duda para que la siguiente clase nos vaya mejor, que explico la nomenclatura tradicional, entonces vamos a ver. Nomenclatura es tradicional, ya nos quedó, ahorita viene la que preguntaba Laura que le está traumatizando de stock. ¿Por qué se llama así? ¿Y qué tiene de raro la nomenclatura de stock? Lo único que ustedes van a hacer es muy simple. Laurita y Alejandra y Natalia y Melissa en su casita. Consiste en lo siguiente. Coja cualquier elemento. Nuevamente manganeso. Coloque el estado de oxidación que se le antoje, más 7. ¿Listo? Que ya sabíamos que era el más grande, por tanto, cuando lo mezcle con el óxido, se me va a formar aquí 2, acá 7, y como es el más grande, me va a quedar como óxido mangánico, ¿cierto? Óxido permangánico, eso me gusta, bien. Ahora resulta que dice que la nomenclatura de stock dice, déjese de esas vainas y simplemente escriba óxido, ¿ok? De manganeso. Entonces todos van a quedar igualitos, por lo menos el MN que era como a 5, o va a quedar como óxido de manganeso. ¿Cuál es la única diferencia? Que dice, entre paréntesis, y aquí sí toca aprenderse los números romanos, y en números romanos coloque el estado de oxidación del metal, entonces 7. Número romano es 7, B. Exactamente. Entonces sería óxido de manganeso 7. Y el que es 5, óxido de manganeso. Pero usted no lo va a leer como óxido de manganeso V2 palitos. Dice óxido de manganeso 7, óxido de manganeso 5, óxido de manganeso 3. Y se ahorra el andar jodiéndose con prefijos oso, ico, perico. ¿Listo? Por tradicionalidad, algunos de ellos se nombran en la nomenclatura tradicional y otros, por practicidad, se nombran en la nomenclatura de stock. Y nos queda la última de ellas, que es la nomenclatura IUPAC o sistemática. O conocida también en el bajo mundo como la nomenclatura IUPAC. De la Unión Química de Ciencias Químicas Aplicadas. ¿Qué quieren decir aquí los químicos con esta pequeña adición al sistema? Dice, adiciones sufijos que indiquen la cantidad de átomos que se encuentran en cada uno de ellos. Veamos, hagámoslo con el carbono. Teníamos que el carbono tenía 2 más, por tanto me queda como 2 y 2 se cancela y me queda como CO. Y tengo el que es 4, más 4O. Pasa para acá el 2, pasa para acá el 4, lo simplifico y me queda como CO2. ¿Ya lo recordamos? Óxido carbonoso arriba, óxido carbónico abajo, ¿listo? Pero ahora, ¿qué le dice? Cuente átomos, entonces empiece por cuántos oxígenos hay 1. Entonces usted utiliza los prefijos que se aprendió en primaria, que son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa y nona. Ah, y el último que es de 10, ¿cómo se llama? Deca. Muy bien. Si ven que lo llevan en la sangre, es muy fácil de aprender, entonces ahorita sí. ¿Cuántos oxígenos hay? 1, mira lo que está, mira lo que está. 1 aquí, ¿cierto? ¿No se ve? No, sí. Ah, listo, 1. Entonces, ¿cómo lo llaman? Mono. ¿Mono qué? Monóxido. De, ¿cuántos carbonos ves aquí? 1, de carbono. Para que no suene redundante, monóxido, monóxido, monocarbono, cuando tengan 2 veces un 1 aquí,
se deja como monóxido de y el segundo no se coloca. ¿Listo? Siguiente caso, este de aquí tiene dos átomos de oxígeno, ¿cómo se llamaría? Dióxido de carbono. Fácil, rápido y sencillo, ¿sí ven? Y eso es la famosa nomenclatura IUPAC. ¿Que se complica un poquito luego? Sí. Por ejemplo, don Nicolás, usted lo está pensando, MN2 o 5, ¿cómo se llama esto? Penta, óxido de manganeso. ¿Sí ve? Penta, 5 oxígenos, 2 manganesos. ¿Listo? Entonces resulta más barato llamarlo óxido de manganeso 5. ¿Sí ven por qué hay veces preferimos usar una nomenclatura que la otra? Por practicidad. ¿Listo? Pero ustedes pueden entender perfectamente cualquiera de las tres. ¿Listo? La siguiente clase reforzamos nomenclatura, no hay problema, no se estresen, no se me compliquen. ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos, de la presencialidad, chicos, de la virtualidad? No, señor. Listo. Son las tres nomenclaturas. Ahorita sí, antes de que empiecen a empacar maletas y a querer irse, vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuál es la tarea que vamos a desarrollar? Entonces, la tarea es muy simple, parecida a la anterior. ¿Usted está tomando una foto? No, bueno, más le vale. No, a ti, por eso. Listo. Entonces, van ustedes a verse estos videos de estado de oxidación donde les explican y les resumen toda la clase en 20 minutos. Aquí hay dos de ellos, dije dos. ¿Son dos horas? No, espérame. Está el 1 y está el 2. Video 1, video 2 para que se los vean, están en YouTube, no hay problema, no hay necesidad de hacer resumen, tranquilo, Camilo, no se me estrese. Hay que hacer ese tallercito que está ahí. Ahí. Bien, ese. Listo. Entonces, esto va a resumir todo el curso hasta ahorita. Lo primero es, consulte la fórmula de los siguientes compuestos. Se va a ir a internet a buscar ácido ascórbico, ácido cetilsalicílico, glucosa, nitrobenceno y ácido fórmico y los va a dibujar. Entonces, va a ser cada uno de ellos. ¿Listo? Con sus estructuritas bien bonitos, así bien monocubos. Después dice, escriba la configuración electrónica y la estructura de Luis. No, yo los envié, ya les envié. Listo. Ya se los... Bueno, ya discutimos eso. Y de aquí, ¿a dónde les va a llegar? Van a hacer la configuración. Miren, configuración electrónica y estructura de Luis. O sea que tienen que coger por lo menos el sodio. El sodio ya nos sabemos la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bien. Esa es la configuración. La estructura de Luis, Na puntico. Fácil. ¿Cierto? Ahí se entretiene como 15 segundos, un ratico. Pero acá viene el conflicto, que es lo que nos interesa. Ingresar al siguiente enlace, son los videos que tienen que ver. Y complete la tabla utilizando los números de oxidación. Entonces aquí usted que va a decir compuesto. Arrancamos con el primero, átomos que lo componen. Cobre, azufre, oxígeno. Cantidad, aquí va a poner el número. 1 de cobre, 1 de azufre, 4 de oxígeno. Ahorita sí, número de oxidación del cobre, lo tenemos que sacar, lo tenemos que averiguar, entonces eso va a ser lo que averigüen. ¿Listo? Entonces esos tienen, por lo menos aquí sería cobre, en ese caso yo ya me sé que es más 6, menos 2, y el cobre ahí está trabajando con estado de oxidación de más 2. Nos colocan más 2, más 6, menos 2. ¿Listo? Y las cargas, resulta que ustedes tienen que ver si esta molécula es neutra o está cargada. Entonces, al sumar esto, el número que les dé, les tiene que dar un valor. Aquí yo sé que es 0. ¿Listo? ¿Qué es sumatoria de cargas? Cogen eso que hicimos acá. SO4, menos 2, más 2, menos 2 por 2, menos 8, más 2 por 1, más 2, más 6, que ya sabemos que está aquí, entonces más 6, más 6 más 2, 8, menos 8, 0, y es el valor de la carga que va a tener aquí, y listo, y lo hacen para las 3 moleculitas. Ya les hice una, ya solo les queda hacer las otras 2, muy bien.
Voy a borrarlo para que no le quede tan fácil. El que lo copió, suerte. Bien. Ahora sí. Y la 1.4 dice, forman los siguientes compuestos: cloruro de sodio, cloruro de bario, agua, sulfuro de sodio, sulfuro de bario y fluoruro de aluminio. Para cada uno de ellos ustedes van a tener dos apoyos existenciales. El primero, Diosito ante todo, y el segundo, Internet, una versión tecnológica de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar a Internet, van a poner el nombre y van a buscar para que con base a eso y con base en los videos que tenemos acá, ustedes mismos empiecen a comprender más rápido la formulación y la nomenclatura. ¿Listo? Con ese tallercito que está re monocucu, vamos a trabajar esta semana. ¿Listo? Los dos primeros puntos son para hoy. En la siguiente clase que entremos a ver la nomenclatura y repasemos nomenclatura bien monocuca, recibo los otros dos puntos. ¿Listo? ¿Fácil? ¿Rápido? ¿Sencillo? Bien. ¿Alguna? Pero eso hasta la medianoche. O sea, yo siempre soy un partidario que ustedes deben trasnochar menos y disfrutar más, entonces... trasnochar más, disfrutar menos. Entonces ustedes tienen que trabajar hasta las 12 de la noche como cualquier parroquiano normal. Hasta las 12 tienen plaza. ¿Listo? En casita, ¿alguna pregunta a los chicos que están en casa y están disfrutando de la comodidad de sus hogares? ¿Las señoritas y el caballero? No, señor. ¿Listo, Lizeth Tatiana? ¿Listo, Melissa? Entonces, ha sido un placer compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a detener la grabación en este momento. Quietos ahí.